al doctor Santiago Ramón y Cajal, impartir su conferencia con respecto a un tema altamente interesante. Todos ustedes que tienen el programa podrán leer que se trata del envejecimiento del sistema nervioso. Obviamente, el nombre de Ramón y Cajal nos dice mucho a todos, independientemente que muchas personas sean neófitas en el campo de la ciencia y de la medicina. En realidad, don Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel, pues fue el descubridor y de alguna forma el fundador de lo que puede llamarse la teoría neuronal. Es decir, saber exactamente qué dirección o en qué dirección se movían los impulsos del sistema nervioso. Y aparte de todo ello, ha sido un hombre con un ingenio realmente extraordinario. Es decir, fue la primera persona en hacer revelados de fotografía en color, fue de alguna manera un gran pintor, tenía unas aficiones extraordinarias en lo que respecta a la inventiva. Antes de que se hubiera descubierto pues las grabadoras que hoy en día empleamos, él de alguna forma ya había hecho una serie de experimentos para recoger y registrar la voz, etcétera, etcétera. Y esta noche su nieto, don Santiago Ramón y Cajal Junqueras, pues tenemos de alguna forma el honor y la satisfacción de que se encuentre entre nosotros. Pero antes de cederle la palabra, me gustaría decir lo siguiente. Hace unos 2 años aproximadamente, cuando yo por primera vez me puse en contacto con él, con el fin de que participara con nosotros en un encuentro de yoga que íbamos a celebrar en la isla de La Toja, el doctor Ramón y Cajal al principio se mostró un tanto reacio, entre otras razones porque, no estaba lo suficientemente familiarizado con el campo, el terreno o la ciencia del yoga, y hablamos largo rato, y al final muy amablemente accedió a visitarnos y a participar con nosotros. Y a partir de ese momento, pues nos une realmente una franca amistad, y yo quiero realmente agradecerle públicamente el que él acceda cada vez que nosotros se lo pedimos, que venga a participar en diferentes actividades que nosotros organizamos y de forma totalmente desinteresada. Él tiene que dejar de alguna manera su trabajo en la Facultad de Zaragoza, donde es catedrático de medicina, y aparte de eso es un profundo estudioso de lo que se llama la neuropatología, es decir, tratar de estudiar las disfunciones, por ejemplo, en el sistema nervioso. Y quiero que de alguna forma podamos rendirle un primer tributo a través de un aplauso caluroso para darle la bienvenida. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo antes de nada lo que quisiera es agradecer al señor Madana, pues en fin, estas gentiles palabras que ha tenido para conmigo y también agradecerle pues ofrecerme la posibilidad de haber venido aquí hoy, y esto también lo quiero extender a la Caja de Ahorros y Ayuntamiento de esta bonita ciudad. Yo me voy a referir a cómo envejecen, porque es un tema que yo creo que a todos nos interesa, puesto que todos lo vamos a padecer, por decirlo de alguna manera. Me gustaría exponerles rápidamente, con un lenguaje que intentaría que fuese lo más sencillo posible, cómo envejecemos un poco por dentro y por fuera, en el sentido de cómo envejecen todos nuestros órganos vitales. Aunque fundamentalmente, claro está, me voy a centrar en el sistema nervioso, que es lo más complejo. Pero no obstante, sí me gustaría que sacasen ustedes una visión global de cómo envejece el ser humano. Desde la más remota antigüedad y en todas las épocas, los filósofos, médicos y sociólogos han analizado la vejez con todas sus ventajas o bien sus inconvenientes.
En la antigua Grecia, la vejez era considerada como una especie de castigo. Sócrates temía llegar a ser viejo ante el temor de quedarse ciego, sordo y torpe. Aristóteles tampoco tenía un buen concepto de la vejez. Sin embargo, para Platón, el ser humano que llega a la vejez alcanza la prudencia y mejora su capacidad de juicio. De manera que ya vean cómo la vejez era enjuiciada de manera muy diferente por los griegos clásicos, aunque prevalecía la idea de que era algo bastante decrépito. Durante la Edad Media imperaron las ideas grecorromanas sobre la vejez, y en la época del Renacimiento y el Barroco, la ancianidad era considerada como la etapa decadente de la vida. En el presente siglo, época de progreso científico y técnico, en la que impera el culto al trabajo, al rendimiento y al consumo, la sociedad se orienta claramente hacia todo lo joven. Sin embargo, un importante hecho está obligando a la sociedad actual a prestar más atención a todo lo relacionado con el envejecimiento. Nos referimos al descenso de la natalidad y al considerable incremento en la esperanza de vida media que tiene cualquier persona nacida en esta época. Ambos factores conducen inexorablemente hacia una sociedad cada vez más envejecida. ¿Me pueden prestar la primera imagen, por favor? Bueno, quizá los que estén más alejados no lo vean bien. Este es un gráfico que demuestra cómo ha variado la población en una serie de años. En el año 1890 predominaban claramente los niños sobre los ancianos. En 1910 la proporción se va acortando. Era un anciano por cada 64 niños. En 1925, un anciano por cada 41 niños. En el año 1939 ya se empieza a marcar un descenso de natalidad importante y había un anciano por cada 30 niños. En 1950, un anciano por cada 28 niños, y en el año 1960 la proporción ha llegado 1 a 1. En la actualidad esta proporción sigue estando vigente, de manera que en la actualidad hay prácticamente casi tantos ancianos como niños. Y esto es un fenómeno que ocurre en todo el mundo occidental y, por supuesto, en cualquier país europeo esta situación la tienen planteada. En el nuestro esta situación es totalmente vigente y va a traer como consecuencias importantes hechos. Puede apagar, por favor. La duración media de la vida del hombre ha cambiado enormemente en el transcurso de los siglos. En un estudio que se hizo sobre 187 cráneos pertenecientes a personas que vivieron en la edad prehistórica, tan solo 3 mostraban signos que indicaban que habían superado los 50 años de vida. En Grecia, durante el siglo IV a.C., la vida media se situaba en 22 años. En la Europa del siglo XVII, la vida media en los hombres se situaba en los 26 años, la mujer siempre ha vivido unos años más, y en el siglo XVIII de 35. En España, un recién nacido en el año 1900 tenía una esperanza de vida media de 33 años. En la actualidad, la vida media alcanza 35. En los últimos 20 años, el porcentaje de personas mayores de 65 años se sitúa por encima del 25%. En la historia de la humanidad jamás ha existido la posibilidad de una vida media avanzada, y ello se debe a los siguientes factores: gran descenso de la mortalidad infantil y juvenil, por un lado, y a la curación y prevención de enfermedades en la edad adulta, gracias a los avances de la medicina curativa y preventiva actuales. De manera que a lo largo de toda la historia de la humanidad, jamás como ahora se ha dado la circunstancia de que el hombre puede realmente agotar los años de vida que le ha dado la naturaleza, puesto que la enfermedad generalmente acababa con él mucho antes.
Si se evitan las muertes infantiles tan frecuentes en otras épocas, si se combaten eficazmente las infecciones, si se curan diversas y graves enfermedades con la cirugía, si se logran importantes éxitos en la lucha contra la enfermedad cardíaca, si se controlan las enfermedades cardiovasculares evitando la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado en sangre con medidas dietéticas e higiénicas y medicamentosas, no cabe duda que estaremos evitando las principales causas que han acortado la vida a los seres humanos durante siglos. Por estas razones, hoy estamos cada vez en mejores condiciones para conseguir que la vida del hombre dure todo el tiempo que ha designado la naturaleza a la especie humana y que se considera que se sitúa en torno a los 120 años. Hoy la duración de la vida biológica se sitúa entre los 60 y los 90 años y es previsible que en el futuro próximo se supere esta última cifra. No obstante, son muy pocas las personas que hoy logran alcanzar y sobrepasar los 100 años. En España, y en estadísticas referidas al año 1984, o sea, muy recientes, de 299.409 fallecidos, solo 619 contaban con 100 años o más, de los que 160 eran varones y 459 mujeres. En fin, aquí se refleja lo que ya he dicho antes, de que la mujer siempre supera al hombre en vida media. Siempre resultó interesante conocer a las personas centenarias. En un censo realizado por orden del emperador Vespasiano en el año 76 de nuestra era, se encontraron 127 personas con más de 100 años. Es difícil precisar cuál es el límite máximo de la vida en la especie humana. A principios de este siglo, los gerontólogos rusos Mesnikov y Bogomolets consideraron que el hombre podía alcanzar los 150 años. Hay certeza documental de personas que han vivido 130 años. Se conocen regiones geográficas en las que las personas son extremadamente longevas. Así, en Abjasia, en el Cáucaso soviético, en Vilcabamba, en el sur del Ecuador, y en Puzerland, en el Pakistán, hay poblaciones altamente longevas. Abjasia es una región que tiene unos 100.000 habitantes nativos y está situada al este del Mar Negro, quedando separada por Ucrania por las montañas del Cáucaso. Pues bien, en Abjasia en el año 1956 había 2.144 personas que pasaban de los 100 años. En esta región habitaba un hombre de 124 años y una mujer de 139. Y también aquí se encontraba el hombre que fue considerado en estos años como el más viejo del mundo, Sirale Mislinov, con 168 años. Estos años son documentados. La familia de Sirale Mislinov es un claro ejemplo del importante papel que juega la herencia de la longevidad. Un hermano había fallecido a los 134 años, otro a los 106. Su madre había fallecido a los 110 y su padre a los 120. Sirale Mislinov, al morir, dejaba a su tercera esposa con una niña de tan solo 107 años. Los abjasianos conservan la dentadura hasta después de los 100 años y no es raro que los centenarios lleguen a ser padres. Hay mujeres que han dado a luz a los 60 años. Científicos interesados por conocer sus costumbres han encontrado que los habitantes de Abjasia comen muy poco, consumen un tercio menos de calorías que los occidentales y están especialmente delgados. Sus alimentos son cereales, leche, legumbres, fruta, miel, abundante ajo y evitan las grasas. Mucho podríamos aprender los occidentales de estas costumbres dietéticas. Las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en los habitantes del mundo occidental, podrían disminuir muchísimo si imitásemos a los abjasianos. Nuestra alimentación hipercalórica, tan rica en grasas animales, repercute tan nocivamente en las arterias de nuestro cuerpo que favorece la arteriosclerosis, cuyas consecuencias acortan nuestra vida y que luego pasaremos a comentar. Pero aparte de la importancia de la alimentación, la constitución genética es probablemente el factor más importante que influye en la longevidad de las personas. Los límites extremos de la longevidad, los 110, 130 años, son alcanzados por personas dotadas genéticamente para ello, independientemente de las razas y del medio ambiente.
Así, por ejemplo, un centenario chino vive en un ambiente muy diferente al de un centenario sueco. Por otro lado, es bien conocido que en determinadas familias son varios los miembros que alcanzan edades octogenarias. Todos los seres vivientes envejecen y aunque a nosotros nos parezca que nuestra vida es corta, si la comparamos con la de otros animales, tendremos que reconocer que no nos va tan mal. Vivimos más tiempo que la mayoría de los mamíferos. La ballena no suele sobrepasar los 50 años. Los caballos y el ganado vacuno ya son viejos a los 40. Los gatos no pasan de los 30 y los perros no superan los 20. Los mamíferos pequeños, a los 2 o 3 años, son ya viejos. Salvo el elefante, solo el elefante nos supera en longevidad. Entre las aves, las águilas pueden vivir 80 años y más, y los loros y buitres pueden alcanzar los 100 años. Entre los peces, el esturión ruso puede alcanzar y superar los 100 años. Un esturión de 700 kilos probablemente ha vivido 200 años. Pero los campeones de la longevidad son sin duda las plantas. Semillas de loto de 230 años han dado fruto y en Estados Unidos se encuentran coníferas que superan los 2000 años de antigüedad. Pero volvamos al hombre. Como ya hemos comentado, las expectativas de vida desde la prehistoria a nuestros días han aumentado de 20 a 75 años, pero la decadencia física propia del envejecimiento sigue su curso y la ciencia médica, por muy perfeccionada que esté en nuestros días, no ha logrado aún paralizar el fenómeno del envejecimiento. ¿Quiere proyectar la siguiente, por favor? Pase otra. En el siguiente cuadro podemos ver los grandes signos del envejecimiento, signos que cualquier persona va notando en su propio cuerpo con el paso del tiempo. A los 20 años hay plenitud física, la piel es tersa y elástica, el pelo es abundante y grueso, hay fuerza muscular y agilidad en los movimientos y en los reflejos. El metabolismo es muy activo y aunque ingresemos muchísimas calorías con los alimentos, el peso se mantiene invariable, ya que estas calorías se consumen diariamente. A los 30 años se alcanza la plenitud intelectual y sexual. Se tiene el máximo de fuerza muscular. Sin embargo, se inician ya los primeros signos involutivos. El metabolismo se hace más lento y comienza el aumento de peso, ya que los alimentos que no son quemados se transforman en grasa. El perímetro del tórax y la cintura se ensancha. Aparecen en la piel las primeras arrugas y empiezan a faltar algunas piezas dentarias. Se pierde algo de pelo. A los 40 años, la columna vertebral ha disminuido algo de longitud y medimos casi 3 centímetros menos que a los 20. Se ha perdido bastante pelo y algo de oído. La fuerza muscular es más débil. La respiración es menos profunda y el corazón bombea menos cantidad de sangre. Aparecen arrugas en la comisura de los labios y en torno a los ojos. A los 50 años ya se necesitan gafas para leer. La vida sexual es menos intensa. Puede ya notarse trastornos de la circulación de la sangre, no en todo el mundo. La tensión arterial se eleva y también lo hace el colesterol en la sangre, que se depositará en las paredes de las arterias y que tendrá, por lo tanto, una importante repercusión. Hay menos pelo en la cabeza, pero algo más en las orejas, nariz y espalda. La piel se hace flácida y se acentúan los perfiles faciales. Los músculos son más débiles, se ha engordado bastante. La memoria comienza a fallar para reconocer acontecimientos recientes. La capacidad de reacción es menor, ya que el cerebro tarda más tiempo en asimilar la información que recibe. A los 60 años se ha perdido bastante agudeza visual y auditiva. Se diferencian más los tonos azules y verdes. Los músculos del ojo ya no ajustan bien la visión de cerca. En la cara aparecen bolsas lagrimales. El pelo es fino y muy escaso. Las cuerdas vocales pierden elasticidad y la voz se hace más aguda. La estatura es menor al disminuir la altura de los discos intervertebrales. Los reflejos disminuyen. Se pierde sabor en la comida al disminuir las papilas gustativas de la lengua. La actividad sexual se ha dividido por 3. La memoria va empeorando.
Son frecuentes las enfermedades cardíacas y cerebrales por trastornos circulatorios. La tensión arterial está por encima de las cifras normales y el corazón tiene que trabajar más aunque bombee menor cantidad de sangre. A los 70 años se ha perdido bastante oído, en la cara hay muchas y profundas arrugas y manchas seniles oscuras. El cristalino se ha ido haciendo más opaco y se pierde mucha agudeza visual. El cartílago nasal y auricular crece, por eso en edades avanzadas la longitud de la nariz y de las orejas es mayor que a los 20 años. La nariz crece casi 1 centímetro. Se va perdiendo peso, ya que se va mermando la grasa acumulada en el cuerpo. La voz se hace más temblorosa. Se ha perdido mucho sentido del gusto. Los alimentos ya no saben tan bien como años atrás, debido a que solo queda 1/3 de las papilas gustativas en la lengua. Las papilas gustativas ya saben que son los receptores del gusto. Se orina muchas veces, aunque se ha reducido la capacidad de la vejiga. Los huesos tienen poco calcio y son frágiles, de ahí que sean muy frecuentes las fracturas en edades avanzadas. Las articulaciones se mueven peor y se deforman por artrosis. La capacidad intelectual está bastante mermada, aunque hay muchas variaciones de unas personas a otras. La fuerza muscular está notablemente reducida y la masa muscular ha disminuido unos 4 kilos. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son muy frecuentes por la oclusión de las arterias que llevan la sangre al corazón y al cerebro. La voz es mucho más aguda al perder elasticidad las cuerdas vocales. El pelo se cae de las sienes y de la región occipital. El deterioro intelectual es cada vez mayor. Podría apagar, por favor. Hasta el comienzo de la edad adulta, hacia los 20 años, se produce un incremento rápido de muchas funciones. Después, el desarrollo de estas funciones se detiene y se modifica, entrando en un declinar gradualmente lineal hasta alcanzar la vejez. De manera que los 30 años marcan con seguridad el máximo de aptitudes que tenemos de todo género, sobre todo físicas. Y a partir de los 30 años vamos entrando en un declinar progresivo. El envejecimiento se puede definir como el deterioro progresivo más o menos precoz, más o menos generalizado de las diversas funciones de cada ser viviente. Es un fenómeno natural y no debe ser considerado nunca como un proceso patológico, como una enfermedad, aunque el anciano está más predispuesto a ciertas enfermedades. El envejecimiento es un fenómeno universal que varía en su periodo de aparición de un tejido a otro, de una especie a otra, y para una misma especie dada de un individuo a otro, puesto que no todo el mundo envejece con igual rapidez. La experiencia diaria nos demuestra que dos personas que tengan la misma edad cronológica, la edad aparente y la edad fisiológica pueden ser muy diferentes. Vamos a pasar ahora a comentar las alteraciones generales más importantes que se deben al envejecimiento. En la senectud se producen cambios de tipo regresivo y de intensidad variable en la mayoría de los tejidos y de las vísceras. Algunos de estos cambios son comunes a todos los órganos, como ocurre en la llamada atrofia senil. La atrofia senil consiste en la disminución del tamaño y del peso de los órganos debido a su vez a la reducción del tamaño y del número de sus células. Todos estos órganos van quedándose cada vez más pequeños, pero por reducción en el tamaño y en el número de las células que contienen. Las causas que provocan estos cambios son mal conocidas. Probablemente influye una falta crónica de suficiente llegada de sangre, al irse poco a poco cerrando los vasos sanguíneos. Esta atrofia se acompaña en algunos casos de fibrosis senil, que se caracteriza por una abundancia, una excesiva abundancia de fibras del tejido juntivo fibroso. El tejido juntivo es un tejido de sostén que se sitúa en todos nuestros órganos. Pues bien, este tejido fibroso de relleno va incrementándose con la edad. Esta fibrosis puede aparecer aislada o bien asociada a un aumento del tejido graso que hay en todos los órganos seniles, porque suele hablarse de fibrosis, de fibroadiposis senil. Voy a proyectar la siguiente imagen. Paso otra. Bien, estos son los fenómenos que ocurren en personas de bastante edad, la llamada
fibra adiposa senil. Están viendo un riñón abierto como un libro, y entonces en la parte central se ve gran cantidad de tejido graso, esto es la zona amarillenta, tejido graso que va aumentando con los años. A estos cambios hay que añadir el depósito de un pigmento en el interior de las células que se denomina lipofuncina o pigmento de desgaste y que se corresponde a productos del metabolismo celular. De manera que en importante número de células, sobre todo en el corazón, en el cerebro y en el hígado, pues a medida que vamos envejeciendo se van acumulando una sustancia en forma de un pigmento color parduzco que se llama pigmento de desgaste por este modo. Este pigmento aparece en el interior de las células como gránulos de color marrón oscuro y se encuentra sobre todo, como he dicho antes, en células nerviosas, en las células del hígado y en las células del corazón. ¿Qué proyecta? Es un tema que preocupa mucho a las sanidades de todos los países industriales por la gran repercusión que está teniendo. El sentido del gusto igualmente sufre disminución en el envejecimiento. En el niño hay papilas o receptores gustativos en el cielo del paladar, en las paredes de la garganta y en la superficie central de la lengua. A los 10 años de vida solo quedan en el borde de la lengua y en la vejez solo permanecen un tercio de las papilas gustativas linguales. Por este motivo, en la edad senil, los alimentos ya no saben como en los años jóvenes. La sexualidad va disminuyendo gradualmente con la edad, aunque existen muchísimas variaciones. La actividad sexual puede seguir siendo considerable en parejas de 60, 70, 80, incluso 90 años. Los ovarios en la mujer se atrofian a partir de la menopausia, pero los testículos en el varón pueden presentar actividad funcional aún en edades muy avanzadas. Siguiente. Como curiosidad les pongo esta imagen que corresponde a un corte microscópico del testículo de un varón de 94 años, en donde aún podemos ver espermatogénesis, aún se están formando espermatocitos. Esto no es lo habitual, pero pongo como ejemplo de una capacidad de procrear a edades altamente avanzadas. En fin, todos conocemos ejemplos de personas que, siendo realmente ancianos, han podido engendrar hijos. A los 79 años se encuentran espermatozoides en el semen del 68,5% de los hombres y en algunas regiones del Cáucaso hay hombres que han tenido hijos pasados los 100 años. La fuerza muscular va perdiendo potencia con el envejecimiento y los músculos de la edad senil han perdido 4 kilos de peso. Las fibras musculares se van reemplazando gradualmente por tejido fibroso. Una vez que les he presentado los aspectos más generales del envejecimiento en diversos órganos, paso a comentar la repercusión que tiene la edad en el sistema nervioso. El peor efecto del paso del tiempo después de la madurez es sin duda el envejecimiento del cerebro. La senectud cerebral tiene una amplia repercusión social e individual, ya que de todos los inconvenientes del envejecimiento, la disminución de la capacidad mental es la más temida por la despersonalización que produce en la persona que la sufre. En Estados Unidos, 21 millones de personas de más de 65 años tienen alteraciones de la memoria y más de 1 millón necesitan hospitalización por una senectud cerebral avanzada. Si tenemos en cuenta que una mayor longevidad se suele acompañar de un descenso de la capacidad intelectual, que puede llegar a la demencia, podremos considerar que en las próximas décadas se plantearán serios problemas sociales y sanitarios, ya que para el año 1990 se calcula que la longevidad media del hombre se habrá alargado de un 10 a un 20%. Esto va a tener una repercusión social muy importante, porque a medida que la población va mayor riesgo de las llamadas demencias seniles, y son ya consideradas como la enfermedad del futuro y la principal causa de muerte en el futuro. En sociedades como la nuestra, con un envejecimiento de la población cada vez mayor, las demencias seniles, si no se va a poner tratamiento, y todavía no existe, pues serán una auténtica plaga. Y esto en España, en nuestro país, va a tener
una especial repercusión en comparación con otros países de Europa, puesto que a España es de suponer que dentro de unos años vengan a pasar sus últimos años gran cantidad, gran población selecta del resto del continente europeo, de manera que se van a sumar en nuestro país los ancianos españoles más gran cantidad de ancianos europeos del resto del continente. Y si las demencias seniles van a ser muy frecuentes, pues no os quiero ya decir más sobre la repercusión social y sanitaria que esto va a tener. A simple vista, el cerebro del anciano está reducido de tamaño y de peso por un proceso de atrofia. Entre los 30 y los 70 años, el tamaño y el peso se reduce de un 11 a un 12%. A los 30 años el cerebro pesa 1.500 gramos, a los 90, 1.250 gramos. Los cerebros ancianos que presentan un estado de demencia, la atrofia es aún mayor, alcanzando una reducción de un 30%. Esto es un cerebro de una persona de 90 años. Está reducido de peso, el volumen también se ha reducido, y entonces lo que llama la atención es el adelgazamiento de las circunvoluciones. El adelgazamiento de las circunvoluciones cerebrales, unos surcos que son mucho más pronunciados que en edades juveniles. Aquí se observa sobre todo unos surcos muy profundos. Las extremidades que hay dentro del cerebro, que llamamos ventrículos, también aumentan debido a que la sustancia blanca se va mermando. De manera que hay una merma, una reducción del tamaño de manera global de todo el cerebro. Y esto ya lo podemos ver a simple vista. Las circunvoluciones de la superficie cerebral aparecen adelgazadas y los surcos son excesivamente sanos. Las meninges están engrosadas y ligeramente opacas por excesivo depósito de tejido fibroso. Cuando el cerebro es cortado, se observa un adelgazamiento de la sustancia gris con disminución de la sustancia blanca, como hemos visto en la imagen anterior. Las arterias del cerebro tienen una gran importancia en el fenómeno del envejecimiento cerebral. Las arterias principales, las de mayor calibre, que llevan sangre al cerebro, son las arterias que se sitúan en la base del cerebro. Y en la edad senil suelen presentar una arteriosclerosis con placas iguales que las que aparecen en el corazón, igual que aparecen en la aorta. Si pone la siguiente. Vemos aquí, por ejemplo, disecadas las arterias principales que hay en el cerebro. Entonces, en primer lugar, observamos que las arterias se hacen muy tortuosas, no son rectilíneas, son muy tortuosas, se hacen rígidas, duras, y presentan estas manchas, este moteado amarillento, que son las placas ateroscleróticas. Hay mucha variación en este cambio, de tal manera que las arterias de una persona de 70 años pueden tener este grado de aterosclerosis, pero a lo mejor otra persona con 80 años tiene el menor grado de aterosclerosis. De manera que hay mucha variación en arteriosclerosis cerebral. Por otro lado, la edad senil no obliga a que se desarrolle una arteriosclerosis cerebral. Ya hay casos de personas con edades avanzadas que carecen de arteriosclerosis cerebral, aunque la tengan en otras arterias. De manera que se puede tener una importante arteriosclerosis en la aorta y, sin embargo, escasa en el cerebro. Cuando la arteriosclerosis cerebral es intensa, las arterias principales pueden tener placas de ateroma que estenosan en la luz, que en algunos casos llega al 70%. Cuando existe una hipertensión arterial o bien una diabetes, el grado de arteriosclerosis cerebral en el anciano suele ser muy intensa. Ya comenté antes que estas enfermedades fomentan mucho el desarrollo de arteriosclerosis. Las consecuencias de la arteriosclerosis cerebral en el cerebro senil son importantes. Microscópicamente se encuentran una especie de lagunas o espacios de destrucción cerebral que consisten en focos de necrosis, o sea, de muerte de tejido cerebral, que pueden medir hasta de 2 a 3 milímetros de diámetro.
Me parece que hay una imagen de esto. Pongo la siguiente. Bueno, esto es una imagen microscópica, el microscopio del engrosamiento de la pared de las arterias, pero ya de muy pequeño calibre, las arterias de tamaño microscópico, que en la vejez también aumentan de espesor. Siguiente. Y una de las consecuencias que ya a simple vista podemos observar de la aterosclerosis cerebral es la existencia de estas cavidades que llamamos estatus lacunares, porque parecen como pequeñas lagunas que se van a producir en el interior del encéfalo y que se deben al cierre de pequeñas arterias. Siguiente. Bien, otro cambio que ocurre en el cerebro es la pérdida de células nerviosas. Y esta pérdida ocurre prácticamente a todos los niveles del sistema nervioso. A nivel del cerebelo, las llamadas células de Purkinje, que son estas, pues van disminuyendo. Este es un corte microscópico de cerebelo de un hombre de 94 años, y ya podemos observar que si bien existen algunas de estas células nerviosas, en otras zonas estas células prácticamente han desaparecido. De manera que hay una importante pérdida gradual de células nerviosas. Siguiente. Venga, un poco de luz, por favor. Otra alteración propia del envejecimiento cerebral, como decía antes, es la pérdida de neuronas o células nerviosas. Esta disminución de células nerviosas es lo que provoca la atrofia cerebral a partir de los 30 años. El cerebro durante el envejecimiento pierde muchos millones de células nerviosas. Se supone que todos los días, a partir de los 30 años, se pierden unas 100.000 neuronas. Se ha calculado que en una zona determinada de la corteza cerebral, a los 90 años, solo permanece el 50% de células nerviosas. Entre los 60 y los 90 años se pierde un tercio del total de las células nerviosas, aunque hay personas que conservan incluso, que las conservan en edades muy extremas. De manera que hay también bastante variación individual en este fenómeno. La pérdida de células nerviosas se hace en diferentes proporciones según las zonas del cerebro, o sea, no se pierde por igual a todos los niveles del cerebro las células. Se pierden antes las neuronas grandes que las pequeñas. En fin, hay muchos tipos de células nerviosas y se pierden antes las de gran tamaño. Las células de Purkinje, el cerebelo, empiezan a disminuir en número, como hemos visto ya, a partir de los 60 años. También se pierden las células nerviosas de la médula espinal. Vemos ahora otros cambios que también podemos encontrar y que son bastante importantes en la corteza cerebral, en las células, en la sustancia gris del cerebro. Un cambio que aparece en la senectud es la llamada degeneración neurofibrilar de Alzheimer. Recibió el mismo nombre que la famosa enfermedad de Alzheimer o demencia senil, que, como les he comentado antes, va a ser la enfermedad más importante en las próximas décadas y la que causará la primera causa de muerte, la enfermedad de Alzheimer o demencia senil. Pues bien, la degeneración neurofibrilar es un cambio que aparece en las células nerviosas de personas de edades avanzadas y dentro del envejecimiento cerebral fisiológico. Prácticamente todas las personas vamos a tener este cambio a medida que nos hacemos ancianos. Son muy abundantes en los casos de demencia senil o presenil, porque en los ancianos que presentan una demencia, los cambios que podemos encontrar al microscopio son parecidos a los que tienen los ancianos que no tienen demencia. La diferencia es cuantitativa. Esta alteración consiste en una condensación de las neurofibrillas en el citoplasma de las neuronas. ¿Quiere pasar la siguiente? Estamos viendo con el microscopio a mucho aumento una célula nerviosa. Y hemos tenido por detrás del plata unos filamentos muy finos que hay en el interior, que son las llamadas neurofibrillas. Pues bien, en esta degeneración neurofibrilar que aparece en personas de edad avanzada, las neurofibrillas se condensan y ya no aparecen individualizadas en forma de finos hilos, sino que forman esas masas que se tiñen muy oscuro con el nitrat del plasma. Este es un cambio muy característico del cerebro del anciano, aunque no tenga ningún tipo de demencia, sean personas por lo demás totalmente normales. Y en las personas que además sufren una demencia, estos cambios son muy frecuentes en muchísimas células.
Otro cambio que aparece también en el cerebro senil es el cambio denominado placa senil, que precisamente recibe este nombre porque se da en cerebros de personas con bastante edad. La placa senil consiste en masas fibrilares en forma de ovillos que se espacian por toda la corteza cerebral. Suelen tener el tamaño de 50 a 100 micras, una micra es la milésima parte de 1 milímetro, tienen un centro denso y una corona periférica filamentosa. Paso al siguiente. En esto consiste la placa senil. Es un cambio microscópico que aparece en cualquier cerebro de una persona con edad avanzada. Pero las personas ancianas que además tienen una demencia, la llamada demencia senil o enfermedad de Alzheimer, el número de placas es elevadísimo. Esa es la diferencia. Sí, luz, por favor. Estas placas van apareciendo a medida que el cerebro envejece. Hacia los 50 años ya se encuentran en el 15% de los cerebros, a los 70 en el 50% y a los 90 en el 75% de los cerebros, aunque nuestra capacidad intelectual no se haya perdido, o sea, aunque no tengamos ningún tipo de demencia. En los casos de enfermedad de Alzheimer, que son los pacientes que ya tienen demencia senil, son especialmente abundantes, lo mismo que ocurre con la demencia presenil. Las placas seniles se encuentran, por lo tanto, en cerebros de ancianos con demencia y sin demencia. El origen de las placas es aún mal conocido. Esto es un trastorno que está siendo estudiado con muchísimo interés en el momento actual, puesto que, como les comenté, la enfermedad de Alzheimer va a ser la enfermedad más importante en las próximas décadas y, por lo tanto, se están haciendo grandes esfuerzos para investigar por qué se producen estas lesiones. Hasta aquí hemos visto las más importantes alteraciones morfológicas que se encuentran en el cerebro durante el envejecimiento. Pero debemos preguntarnos ahora qué alteraciones en la función cerebral aparecen en la senectud. El cerebro, como ocurre en cualquier otro órgano, va perdiendo capacidad funcional con la edad. Hay disminución en la capacidad sensorial de la vista, de la audición y del gusto. También hay importantes cambios en la capacidad psíquica. Las personas en edad senil presentan pérdida de la memoria, dificultad para el aprendizaje y desorientación. En casos de envejecimiento patológico se puede llegar a la demencia, pero únicamente en casos ya de envejecimiento claramente patológico. Es bien conocido cómo el anciano tiene escasa memoria para recordar cosas y nombres sobre acontecimientos muy recientes, mientras que conserva perfectamente los recuerdos de su infancia y juventud. Esta pérdida de memoria se inicia a partir de los 50 años y se debe a la pérdida gradual de células nerviosas. Les comenté antes cómo diariamente vamos perdiendo muchísimas células nerviosas. La capacidad de reacción del sistema nervioso va disminuyendo con la edad y el cerebro tarda más en asimilar la información que recibe. A los 60 años, un movimiento reflejo tarda 4 segundos más en accionarse que a los 20 años. En la vida emocional, el anciano tiene un temperamento reservado, egocéntrico, con menor temor a la muerte que el joven, pero con un mayor instinto de conservación de la vida. Tiene un sentido práctico de todo y suele ser hostil en general a lo nuevo. Es conservador, pero no es radical. Hoy se acepta que el envejecimiento apenas produce pérdida de la inteligencia. Hay pérdida de muchas capacidades, pero no de la inteligencia. Si bien la creatividad tiene su plenitud en diferentes etapas de la vida, dependiendo del tipo de trabajo que se realice. Esto es muy importante. Por ejemplo, los matemáticos y los físicos alcanzan su máxima creatividad hacia los 20 años, o sea, muy jóvenes. Los escritores, por el contrario, alcanzan su máxima creatividad entre los 45 y los 50 años. Los que se dedican a las artes plásticas y a la música alcanzan su esplendor en épocas aún más tardías. Siguiente, por favor.
una imagen muy conocida de Einstein cuando era joven y ya en la época senil. Puede dar algo de luz, no hace falta apagar todo. Einstein llevó a cabo sus grandes aportaciones antes de cumplir los 30 años. Pero en el resto de su larga vida, su creatividad fue escasa. Es curioso que las grandes demostraciones de Einstein fueron fundamentalmente cuando era joven. Después no hizo grandes cosas. Ha habido artistas que han mantenido su creatividad hasta la vejez. Degas, cuando empezó a perder vista, se pasó al óleo, pasó del óleo al pastel, y cuando apenas podía distinguir los matices, se pasó al carboncillo, y más tarde, al quedarse casi ciego, se dedicó a hacer pequeñas esculturas de cera. Claude Monet, a los 83 años, y tras ser operado de cataratas, pintó sus conocidos cuadros de nenúfares, y se dice que Tiziano pintó el cuadro de la batalla de Lepanto a los 98 años. Sófocles tenía casi 100 años cuando escribió Edipo de Colonna, y Verdi compuso Falstaff a los 80 años. Muchos ejemplos más se pueden citar, como Tintoretto, Cervantes, Goya, Víctor Hugo, Tolstoy, Freud, Bertrand Russell, etc. Como dijo Picasso a un amigo con motivo de una exposición en honor del 80 cumpleaños del genial pintor, no nos hacemos más viejos, solo nos hacemos más maduros. Queda una imagen, me parece, de Picasso. Picasso joven y Picasso ya a los 80 años. Picasso es un buen ejemplo de cómo el paso del tiempo no tiene por qué mermar la capacidad intelectual, aunque sí que se debiliten. Como ha dicho el profesor Rodríguez Delgado, uno de los requisitos más importantes de la ciencia médica actual es la prolongación de la juventud personal del hombre. La piel se conserva más tersa, los músculos más activos y la mente conserva su capacidad de sentir, gozar y crear. Es preciso ser jóvenes de cuerpo y espíritu el mayor tiempo posible. En realidad, ser viejo no es lo mismo que estar viejo. El envejecimiento no está en razón del número de años que se ha vivido, sino de cómo se han vivido esos años. Como escribió Cicerón, el anciano conserva todas sus facultades mentales siempre que no deje de usarlas ni de aumentarlas. Nada más.